Clínicas jurídicas. Buenas tardes, jóvenes. Antes de iniciar esta clase, quiero decirles dos cuestiones relacionadas con las clases nuestras, pero que tienen que ver con lo siguiente. En primer lugar, no obstante haberse grabado la clase que no hemos todavía podido transmitir, hubo un problema técnico relacionado con el pendrive que está habilitado para poder transmitirle a ustedes las clases. Así que se la vamos a transmitir junto con esta clase, la anterior. Así que les doy la explicación porque fue la única clase que no sé qué es lo que habrá pasado con el pendrive, pero de las dos clases de Derecho Penal, de la clase de Medicina Legal y de la clase de Legislación Ambiental, la única que desafortunadamente hubo problemas con el pendrive fue la de Clínica Jurídica. Así que les ruego nos disculpen y va a ser entregada, como les digo, junto con esta clase. Bien, y lo que vamos a hacer de clase en esta, que va a guardar relación con las explicaciones respecto de lo que es un alegato. Porque el último escrito que les señalé que debían hacer en la clase que todavía no les hemos remitido es la apelación de la sentencia definitiva librada o dictada en el caso hipotético que ustedes han venido tramitando. En el caso que ustedes inventaron y que se han puesto como desde el primer comienzo, ¿no es cierto? Desde que presentaron su demanda de medida prejudicial, después su demanda ordinaria, etc. Y dependiendo de a los que le tocaron la demanda de cumplimiento de contrato con indemnización, de resolución de contrato con indemnización y de reivindicación con indemnización y con restituciones mutuas. Cada uno tiene que haber inventado su caso. Y yo les pedí que ustedes se metieran en la red o en la nube, porque ahí hay muchas sentencias de todo tipo, para que tuvieran una idea, leyéndola, de lo que yo les expliqué en la clase anterior, en relación con la parte considerativa, expositiva y resolutiva de una sentencia. Así es que lo que ocurre es que una alumna me solicitó que yo le informara, ¿cómo se llama?, cuáles eran los escritos que ustedes debían tener y que nos debían remitir para los efectos de colocar la nota. Es el sistema más simple que he encontrado para poder ponerle la nota, porque ¿cómo se llama? Nos encontramos sin las clases presenciales y cuando las clases son normales, es decir, presenciales, como lo he dicho varias veces, ustedes tienen que ir primero a la Corte de Apelaciones de Arica, ver alegatos, al menos 3, y ahí hablarnos respecto de lo que ustedes vieron, hacer sus comentarios, sus críticas, lo que encontraron bien, tanto respecto de los ministros que participaron en la audiencia, como la exposición del relator y los argumentos, ¿no es cierto?, y las expresiones y la forma de alegar de los abogados. Pero ahora no es posible que ustedes hagan eso y tampoco es posible que realicen, ¿no es cierto?, el alegato. Porque si tenemos en cuenta que todos los sistemas, según se han ido modificando y como ocurre en los países serios hace muchos años, todos los procedimientos son orales. Así que ustedes deben ir preparándose justamente para la oralidad. Precisamente el único procedimiento escrito que va quedando es este que estamos tramitando nosotros, el procedimiento ordinario civil de mayor cuantía.
Y han habido desde hace un tiempo una serie de proyectos para poder modificar esto, para poder modificar. Así es que algún día seguramente ustedes lo van a alcanzar a ver, la modificación también a la oralidad completa, no lo que hay ahora que es entre procedimiento escrito y procedimiento computacional. Y a veces, ¿no es cierto?, también oral, como puede suceder con algunas pruebas, como la prueba de testigo o la prueba de confesión de parte. Así que esperemos que algún día, como digo, se materialice este procedimiento civil ordinario de mayor cuantía de manera oral. También hay que reconocerlo, hay que hacer una serie de gastos, tal como cuando se colocó en marcha ¿cómo se llama?, la reforma procesal penal, después la de familia y después la laboral. Se requiere infraestructura, en donde hay juzgados se requiere remodelarlo para que se preste precisamente para la oralidad. Y se requieren también otro tipo, ¿no es cierto?, de gastos relacionados con el soporte técnico que va a guardar, ¿no es cierto?, el juicio. Se va a acabar el sistema escrito, ¿no es cierto?, el papeleo, y entonces va a haber que guardar, ¿no es cierto?, todo el contenido del juicio oral en algo. Normalmente, ¿no es cierto?, son las grabaciones de todo tipo. Bien, entonces todo eso significa gastos. Entonces no solamente es cuestión de proyectos de ley, que en eso desafortunadamente nuestros parlamentarios en general, obviamente que en todo están las excepciones, pero nuestros parlamentarios en general no tienen ni los conocimientos, en primer lugar, y más importante todavía, no tienen las ganas, porque claro, ahora le pueden echar la culpa a la pandemia, pero estos procedimientos, ¿no es cierto?, estos proyectos relacionados con la modificación ya tienen su buena cantidad de años bueno, así que lo que les voy a señalar es los escritos que debemos hacer. Todo está relacionado con lo que hemos hablado en estas clases. Es decir, aquí no hay ningún escrito que no se haya previamente estudiado. Todos han sido estudiados. Cuando todo está normal, lo que hacemos es que en una clase se empieza a hacer el escrito y normalmente yo, aunque algunos lo terminen en la clase cuando ya han pasado algunas clases, adquieren cierta experiencia y tratándose de escritos fáciles, pero yo normalmente trato de que el escrito se corrija en la clase siguiente. Terminamos la clase con explicaciones, qué sé yo, y dejamos siempre el escrito para la clase siguiente. Entonces en la clase siguiente normalmente, primero los voluntarios que quieren comentar su escrito, y si no hay voluntarios, entonces yo voy tratando de que participen todas las personas. Entonces, en alguna clase saco a algunos, en otra clase saco a otros, cosas de que participen todos, porque evidentemente que hay algunos que no les interesa participar para nada, o son muy tímidos y no quieren participar. Pero ahora no podemos hacer eso, solamente podemos dar las explicaciones para que ustedes hagan los escritos. Y en relación con estas explicaciones, una vez más, les reitero, la presuma a mí no me interesa, porque eso es algo muy fácil. Cuando ustedes empiecen a tramitar, van a ir a la corte y en la corte van a pedir que les den copia, ¿no es cierto?, de unas fotocopias que tienen ahí que son las presumas para todos los juicios. Porque en cada juicio básicamente son como 5 elementos los que se exigen que se coloquen en la presuma. Pero esto solamente para el famoso sistema computacional que
inventaron en el Poder Judicial, que como la mayoría de las cosas del Poder Judicial, o tienen problemas o no funcionan. Entonces, a mí no me interesa. Básicamente la presuma lo que dice primero es el tribunal, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en Arica, primer juzgado de letra de Arica. Después, el rol que tiene la causa, ¿no es cierto? Que lleva una letra antes del número. Normalmente esa letra dice relación con las causas contenciosas, C, tanto, las no contenciosas, etcétera, etcétera, las mineras, etcétera, ¿no? Una letra delante del número. Después, ¿no es cierto?, la materia, de qué materia se trata. Después, el procedimiento, qué procedimiento se trata. Y después, las partes, ¿no? Las partes. Y cuando se trata de la demanda, ¿no es cierto?, de la primera demanda, se exige además el nombre completo de los comparecientes y el nombre incluso del abogado del demandante. No el demandado, porque en ese momento el demandado todavía no aparece en el juicio, si estamos presentando la demanda. Esa presuma, le insisto, no me interesa. A mí me interesa la suma, porque eso sí que el exordio, sinónimo de suma, nos dice con una frase o a veces con una palabra, nos dice en qué consiste el escrito. Eso me interesa. Así que, ¿por qué les digo esto? Porque si no me interesa, quiere decir que no la coloquen. Porque después va a ser muy fácil para que ustedes se sepan la presuma, etcétera, cuando empiecen a tramitar. Es algo que no requiere ninguna explicación. Son unas cuestiones computacionales. Pero si llegan a colocar la presuma y se equivocan, entonces a lo mejor ya voy a pensar que el escrito de partida no está tan bueno. ¿Me entienden? Así que la presuma, no se preocupe. Solo de la suma. Bien. Entonces hay que tener en cuenta lo que señala la ley. Artículo 254. No dice en ese artículo, no exige la suma, pero eso lo ha creado la costumbre. Entonces, la suma. Una frase breve o palabras breves. O palabras. La práctica ha ido creando, ¿cómo se llama? Estas sumas. No hay fórmulas sacramentales como en el procedimiento romano, en el periodo precisamente del procedimiento sacramental. No hay acá. Hay diferentes formas de hacer las sumas de cualquier tipo de escrito. Ahora sí empezamos con el artículo 254. Después, ¿no es cierto?, señalamiento del tribunal. Señalamiento del tribunal. Después, individualización de las partes y de sus representantes. Individualización del demandante, ¿no es cierto?, y de si es que hay representante. Después, individualización del demandado y si es que hay de su representante. Si falta la designación del tribunal o estos dos tipos de individualizaciones, dice la propia ley, en un par de artículos que siguen el 254, que se declara de plano inadmisible la demanda. No nos podemos olvidar de eso. Después, también exigencia de la ley, el señalamiento de los hechos y del derecho. Lo dice la ley. Y por último, la o las peticiones que se someten al fallo del tribunal. ¿Está todo clarito? En la última exigencia es cuando empieza, por tanto, sirva su usía, ruego usía, solicito usía, o por tanto, en mérito de los expuestos, su señoría, como ustedes quieran. Esa es la petición, que empieza por el por tanto. Es decir, todos los escritos tienen señalado, ¿no es cierto?, en la ley tienen señalado las exigencias. Claro, va a depender de los escritos, ¿no es cierto?, que uno haga
para las exigencias, ¿no? Si yo hago la demanda, voy a tener que hacer una completa exposición de los hechos. Completo, que no se confunda por alguno. Completo no significa ser redundante, no significa ser latoso. Significa decir las cosas una vez y bien. Y bien. Eso significa completo, ser claro, no ser contradictorio, porque a veces al escribir mucho se equivoca. Entonces, claro, en el escrito de demanda se requiere, ¿no es cierto?, son los escritos más importantes, igual que el de la contestación de la demanda. En el escrito de demanda se requiere, ¿no es cierto?, que haya una exposición de los hechos completa, clara, coherente. Y lo mismo con el derecho. Y una vez más, yo que soy reiterativo, les hago presente que aunque el juez tiene que aplicar el derecho obligatoriamente, es mejor que ustedes también lo señalen. Porque si no lo hacen, el juez se va a quedar solamente con sus propios razonamientos jurídicos en relación con los hechos, y no van a tener el razonamiento jurídico que hacen ustedes en relación con esos hechos. Entonces, no hay que ser como el abogado flojo. No, si el juez tiene que aplicar el derecho, así que ¿para qué lo voy a poner yo? Bueno, tiene que ponerlo, señor, tiene que ponerlo para que el juez tenga lo que usted cree del derecho. Porque el juez a lo mejor va a pensar de la partida de que usted no tiene, ¿no es cierto?, la razón en el derecho, en relación con los hechos que se ponen antes. Claro, ¿no es cierto? Claro. Es lo mismo que decir, bueno, ¿y para qué voy a contestar la demanda si es que se produce la contestación tácita de la demanda? Por varias razones. Por varias razones. Porque el juez no va a tener, ¿no es cierto?, la exposición de los hechos que usted pretende, ni tampoco la exposición del derecho relacionado con esos hechos. No va a contener las excepciones perentorias que usted pudo haber opuesto, o las alegaciones o defensas que usted pudo haber opuesto. Y ¿cómo se llama? Tampoco va a poder tener la posición del demandado en este caso, respecto, ¿cómo se llama?, de lo que se está solicitando en su contra. Eso por un lado. Por otro lado, se va a quedar sin poder realizar el trámite de réplica, de dúplica, estoy hablando del demandado, perdón, de dúplica. ¿Por qué no va a poder realizar la dúplica? Porque en la dúplica se puede rectificar, enmendar o modificar los hechos que se señalaron en la contestación de la demanda. Y si no hay demanda, ¿qué hechos va a modificar, rectificar, enmendar, etcétera? Ninguno. Ninguno. Y por último, tampoco usted va a poder tener ninguna influencia en la sugerencia, ¿no es cierto?, al tribunal de hechos controvertidos. Porque solamente los hechos controvertidos van a tener lugar en relación con los escritos anteriores al recibimiento de la causa a prueba. ¿Se dan cuenta? Es importante. Entonces, no se olviden que hay un viejo adagio jurídico que dice que en algunos casos los juicios no los gana la parte, sino que los pierde la otra parte. Es decir, es tan mala la actuación de la otra parte que el juicio lo gana solo prácticamente. Prácticamente. Entonces hay que cumplir con los trámites. Hay que cumplir con los trámites. Entonces, hemos ido explicando todas estas cosas en las clases. Hemos ido explicando todas estas cosas en las clases. Lo primero que les dije yo era que había una etapa de
en el juicio. El juicio se divide este juicio en tres partes: etapa de la discusión, etapa de la prueba y etapa de la sentencia. Entonces nosotros tenemos escrito, ¿no es cierto?, en estas tres etapas. Se los voy a nombrar bien claritos los escritos. Bien claritos los escritos. ¿Cuáles son? Podríamos tener más, pero yo quise ahorrarles trabajo. ¿En qué quise ahorrarles trabajo? Por ejemplo, explicamos bien claro la demanda reconvencional, que el legislador, ¿no es cierto?, la trata a continuación de la contestación de la demanda. ¿Por qué razón? Porque esta demanda reconvencional es la demanda del demandado. ¿Y cuándo empieza a actuar el demandado? Cuando contesta la demanda. Por eso que la ley ordena que la demanda reconvencional vaya en el escrito de contestación de la demanda. Hablamos de la demanda reconvencional, ¿no es cierto?, la tratamos desde el punto de vista procesal. Pero yo les dije, no vamos a hacer escritos respecto de la demanda reconvencional porque se complica un poco más el sistema y a ustedes para hacer sus escritos. Porque tienen que colocarse en alguna oportunidad en el lugar del demandante primero y después en el lugar del demandado. Entonces ahora iban a tener que colocarse respecto de la demanda del demandado en contra del demandante. O sea, ahora el demandante pasa a ser demandado reconvencional. Entonces vamos a estar tramitando, ¿no es cierto?, 4 situaciones básicas: la de la demanda, de la contestación de la demanda reconvencional y de la contestación de la demanda reconvencional. En tiempos distintos. Entonces, para no complicar, yo preferí que no incluyeran en su contestación de la demanda el escrito de demanda reconvencional, que debe ir ahí, como lo dice la ley. ¿Soy claro? Yo creo que sí. Bien, entonces, ¿qué escritos son los que ustedes deben tener, o si les faltan completar, para que nos remitan a nosotros? El ideal también es que los escritos yo se los corrija, así como corrijo las pruebas. Pero claro, hay que imprimirlo. Y ahora los sistemas están todos colapsados. Además de que estamos encerrados. Y sobre todo la gente mayor. Además de que están todos encerrados a veces, como ahora, en que ¿cómo se llama? No puede salir la gente de sus casas, ¿no?, salvo que tenga permiso, evidentemente, pero no puede libremente. Estamos encerrados. Entonces, ¿no es cierto?, para poder, ¿no es cierto?, imprimir los escritos, deberíamos ir, ¿cómo se llama?, a la universidad y a imprimirlos nosotros, porque ustedes seguramente que me van a decir que no tienen dónde imprimir sus escritos. Seguramente, creo yo, no sé. A lo mejor tienen, pero yo creo que me van a decir, no, pues ¿dónde vamos a ir? Y además estamos encerrados. Y eso es cierto. Así es que los escritos que tienen que hacer son los que hemos ido diciendo que tienen que hacer después de las explicaciones de cada uno de ellos, en las clases correspondientes. Entonces hay escritos, de la etapa de la discusión, de la etapa de la prueba y de la etapa de la sentencia. ¿Qué escritos son? Los voy a empezar a enumerar de manera clara, cosa que ustedes, si no alcanzan a copiar alguno, ¿no es cierto?, ustedes saben cómo colocar de nuevo la grabación hasta que lo copian todo, que además es muy simple. Los escritos son los siguientes. 1. Demanda de medida prejudicial. 2. Demanda de medida prejudicial precautoria. 3.
demanda ordinaria. 4. Contestación de la demanda ordinaria oponiendo excepciones dilatorias. 5. Contestación de la demanda ordinaria oponiendo excepciones perentorias y o alegaciones o defensas. 6. Réplica. 7. Dúplica. Y solicitud para que el tribunal reciba la causa a prueba y proposición de los hechos controvertidos. Escrito en que acompaña documentos públicos y o privados. Escrito en que señala lista de testigos y minuta de preguntas respecto de cada hecho controvertido. Escrito en que solicita audiencia para que se lleve a efecto la confesión de parte. Escrito solicitando inspección personal del tribunal. Escrito solicitando informe de peritos. Y escrito de observaciones a la prueba. Solicitud para que se dicte sentencia definitiva. Y como se supone que el juez dictó la sentencia definitiva en el caso que ustedes inventaron, el último escrito, apelación de la sentencia definitiva. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 escritos. 16 escritos. ¿Está claro? A ustedes les queda grabado lo que acabo de decir. Los primeros escritos están en la etapa de la discusión. La demanda prejudicial, la demanda prejudicial precautoria, la demanda ordinaria, la contestación oponiendo excepciones dilatorias, la contestación oponiendo perentorias y alegaciones, la réplica, la dúplica y la solicitud para que se reciba la causa a prueba y propone los hechos controvertidos. Todo eso está, ¿no es cierto?, en la etapa de la discusión. Porque después que ustedes solicitan, ¿no es cierto?, que se reciba la causa a prueba y propone los hechos controvertidos, el juez tiene que dictar la resolución, en donde accede, ¿no es cierto?, porque el juez tiene que ir cumpliendo los pasos para avanzar en el procedimiento. Entonces, va a recibir la causa a prueba y va a fijar los hechos controvertidos. Entonces, respecto de esos hechos controvertidos, cuando están fijados, ¿no es cierto?, vienen los escritos de la etapa de la prueba, que se lo acabo de nombrar. Escrito acompañando documentos públicos o privados, o de los dos, acompañando la lista de testigos y la minuta de puntos de prueba para declarar sobre los hechos controvertidos. El escrito solicitando citación a audiencia para confesión de parte. El escrito para que se realice una inspección personal del tribunal.
y el escrito solicitando el informe de peritos. Todo lo explicamos. Se rindió toda la prueba. Respecto del último medio de prueba que se llama el 341, que son las presunciones, ¿no es cierto? Ustedes de su análisis, ¿no es cierto?, de observaciones a la prueba, van a llegar a la prueba de presunciones. Ahí, en su escrito de observaciones a la prueba, que es tan importante, ustedes van a decir, mire, de toda la prueba que rendí, se desprenden las siguientes presunciones, graves, precisas y concordantes, que son las presunciones judiciales, como señala el legislador, que demuestran que yo tengo la razón, evidentemente. Y después se terminó el periodo de la discusión con este escrito de observaciones a la prueba, y después, ¿no es cierto?, hay que hacerle una solicitud al juez para que dicte la sentencia. Porque la ley dice que una vez terminados los trámites de la discusión y en sí el término de prueba, el juez de oficio puede dictar sentencia. Eso, si ustedes no piden, se les va a declarar el abandono del procedimiento. Así que, así es la cosa. Así que tienen que pedirlo. Y el juez dicta la sentencia y entonces ustedes hacen su escrito de apelación de la sentencia definitiva. Su escrito de apelación de la sentencia definitiva. El último escrito. El último escrito. ¿Está claro? Así le respondo a la alumna que hizo la petición para que se señalaran los escritos y a todos los demás. Porque así tiene que ser. A mí me gusta explicar para todos. Claro, la niña tuvo, ¿no es cierto?, la deferencia de solicitarlo, ¿no es cierto?, muy respetuosamente. Muy bien la niña. Pero lo digo para todos. 16 escritos. Entonces, ustedes tienen que mandar esos 16 escritos, ¿no es cierto?, por el sistema. Y tendremos que, de alguna manera, corregirlos por el sistema. Ahora, si ustedes dicen que, mire, tengo 3 escritos, porque tratemos de no empezar con ese tipo de cosas. Porque está el celular y está este mismo medio, ¿no es cierto?, que estoy hablando yo, para que ustedes conversen con los compañeros de curso, con unos que andan más arriba, qué sé yo, y traten de solucionar sus problemas. Entonces, para hacer su escrito de apelación de la sentencia definitiva, ustedes van a tener que partir de la base de que algo de la sentencia que se dictó, sea en los hechos o en el derecho o en lo que se resolvió, a ustedes les causa un agravio, como se utilizaba antes en la ley, que es sinónimo de un perjuicio jurídico, que se traduce en un perjuicio económico y en otro tipo de perjuicio, pérdida de tiempo, por ejemplo, de todo un juicio. Es decir, todo aquel que apela es porque algo de una resolución judicial, que en este caso es una sentencia definitiva de primera instancia, no le gustó. Porque si yo estoy completamente de acuerdo con una resolución judicial, satisface todas mis expectativas en derecho, no voy a estar apelando. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, si a usted le tocó una demanda de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicio, algo no le gustó de lo que dice el juez en su sentencia respecto de todo el juicio que usted inventó respecto de esa demanda de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicio. O le rechazó la demanda en su integridad, o a lo mejor le acogió la demanda, pero no le acogió los perjuicios en la forma en que usted lo solicita. Lo mismo para el caso que inventó aquel que
le tocó la demanda de resolución de contrato con indemnización de perjuicio. Algo no le gustó, en algo se siente perjudicado y por eso que apela. Y lo mismo respecto de aquel que le tocó la demanda de reivindicación con indemnización de perjuicio y con prestaciones mutuas, que son una especie de indemnización de perjuicio. Una especie de indemnización de perjuicio. Claro, todo el que apela, ¿no es cierto?, es porque algo no le parece justo en los hechos o en el derecho. Y ustedes inventaron su caso. Entonces ahora, ¿no es cierto?, yo no le estoy pidiendo que hagan una sentencia en la que rechazan la demanda. Estoy simplemente partiendo de la base de que ustedes, en su escrito de apelación, que lo comentamos y que lo vamos a comentar de nuevo, ¿no es cierto?, copian la parte resolutiva de la sentencia que a ustedes no les parece correcta, justa, de justicia, en contra de la cual apela. Yo les dije en la clase correspondiente que normalmente, después de colocar auxía digo en el escrito de apelación, después de auxía digo, normalmente se coloca: encontrándome dentro del plazo, apelo fundadamente de la resolución que resolvió, o mejor dicho, si quieren, de la sentencia definitiva de fecha tanto, escrita en foja tanto, que resolvió, 2 puntos, y ponen la parte resolutiva. Pone la parte resolutiva. Entonces, yo normalmente, como muchos, ¿no es cierto?, utilizo el sistema de colocar fundamentación de la apelación con mayúscula. Voy a volver sobre esto, pero en el caso que ustedes inventaron, a través de una demanda de cumplimiento, o a través de una demanda de resolución, o a través de una reivindicación, ¿no es cierto?, van a tener que ver qué es lo que les calza mejor a ustedes. Imagínense que ustedes son los que van a elegir colocarse en el lado del demandante o en el lado del demandado para hacer su apelación. En mi época no era así, era mucho más duro. De partida nosotros teníamos 3 años de práctica forense, como se llamaba el ramo en esa época. Práctica forense. 3 años. Tercero, cuarto y quinto. Y los profesores no eran tan buenos para dejar que los alumnos, ¿no es cierto?, participaran de la invención de los escritos o de su propio caso. Para nada. Ellos nos colocaban un caso. Ellos, los profesores. Así que ustedes van a tener que elegir qué es lo que les resulta más fácil. Si colocarse en el lugar del demandante y apelar como demandante, o en el lugar del demandado y apelar como demandado. Eso tienen que elegirlo ustedes. Entonces, en esta apelación de la sentencia definitiva de primera instancia, esto lo dije, lo voy a repetir, en esta apelación de la sentencia definitiva de primera instancia, ustedes van a colocar, ¿no es cierto?, la suma, apelo o recurso de apelación o deduce apelación, como quiera, como quiera. Después, tribunal SJL de tal juzgado de letras de Arica. Después, la individualización. Juan Pérez Gutiérrez, coma, por el demandante o por el demandado, coma, en juicio ordinario caratulado tanto y tanto sobre
cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicio, o resolución de contrato con indemnización de perjuicio, o reivindicación con prestaciones mutuas, etc. Rol tanto, coma, auxía, digo. Auxía, digo. Ahora en palabras también, porque yo normalmente coloco auxía, digo. Pero otros colocan como auxía, con respeto, digo. Coma, auxía, respetuosamente, digo. Coma, auxía, ruego. Hay algunos ya chupamedia que colocan auxía, suplico. Bueno, hay que colocar auxía, digo, ¿no? Creo yo, para ahorrarse un poco de palabra. Porque si yo estoy dirigiéndome a un juez de la República, ¿para qué le voy a poner auxía respetuosamente si hay que tratarlo con respeto? Entonces, bueno, auxía, digo. Y normalmente se coloca encontrándome dentro del plazo, apelo fundadamente de la sentencia definitiva de primera instancia de fecha tanto, escrita foja tanto, que resolvió. 2 puntos. Y copian la parte resolutiva de la sentencia. Resolutiva de la sentencia. 1, ¿no es cierto? Normalmente que rechazó la sentencia de tal cosa, si se están por el demandante, o acogió la sentencia de tal cosa, si están por el demandado. O si están por el demandante, acogió la demanda, pero, no la sentencia. O acogió la demanda, pero la indemnización fue otorgada por la suma de tanto en circunstancias de que está acreditado que debía ser por tanto. Y entonces viene una frase, normalmente los abogados la colocan con mayúscula y subrayado, que es la fundamentación de la apelación, porque dice la ley que la apelación tiene que ser fundada. Entonces ustedes colocan fundamentación de la apelación. Si quieren, esta es una forma, para que el juez empiece a ver cuáles son sus fundamentos. Bien clarito. Y ahí empiezan a desarrollar ustedes la idea. Lo primero que le dicen al juez es en qué se equivocó el juez. Podría ser, al resolver como lo hizo, coma, es decir, rechazando la demanda, coma, erró apreciar la prueba que tuvo, ¿no es cierto?, etc. O apreció los hechos correctamente, pero al aplicar el derecho erró por tal cosa. Es decir, la apelación en el fondo es un reclamo en contra de lo que uno considera un yerro del juez. Yerro no de hierro de pegar en la cabeza, este es hierro con Y. Entonces, eso significa, uno está apelando porque uno cree que el juez se equivocó, como demandante o como demandado, en el lugar en que ustedes se coloquen. Pero uno le está diciendo al juez que se equivocó. Y entonces ustedes tienen que desarrollar, ¿no es cierto?, por qué se equivocó. Y aquí es donde entra ese escrito que era tan importante, que es el escrito de observaciones a la prueba, que se supone que ustedes ya lo hicieron, para el momento en que empiezan a hacer su demanda. Ustedes son escritos de observaciones a la prueba, ¿qué es lo que hicieron? Analizaron toda la prueba que rindieron ustedes, como demandante o como demandado, y la prueba de la contraria, viceversa. Y como es la prueba tasada, ¿no es cierto?, ustedes van señalando que respecto del hecho controvertido tanto, ustedes lo acreditaron, como aparece, ahí está todo el análisis de la prueba. Análisis de la prueba en relación con ¿qué? Con los hechos controvertidos. Tenían que probar la existencia del contrato de compraventa sobre un inmueble, que tiene que necesariamente ser por escritura pública, y además inscribirse en el conservador, etc. Entonces ustedes le dicen al juez,
Su señoría no tuvo por acreditada la existencia del contrato en circunstancias que afojas tanto fue acompañada la escritura pública de compraventa suscrita ante notario, tal, acompañada dentro del probatorio el día tanto y tanto y tanto y no objetada, ni por falta de integridad ni por falta de autenticidad. O vendría a ser objetada, pero recibida la objeción a prueba, se resolvió el incidente, ¿no es cierto?, señalando que la escritura pública es auténtica o es íntegra, que son las dos. Entonces el juez, ¿cómo podría después decir que no tiene por acompañado, ¿no es cierto?, perdón, por acreditado el hecho controvertido existencia del contrato? Si contra escritura pública, ¿qué es lo que se puede hacer? Si la escritura pública es auténtica e íntegra, o integral, nada, prácticamente digo. Hay un artículo ahí que dice que 5 testigos, etcétera, etcétera, con los requisitos de contesten el hecho, etcétera, más los testigos instrumentales que son los de la notaría, más el hecho de que si el notario, ¿no es cierto?, no tiene que acreditarse que está desaparecido con un tiempo, es dificilísimo. Entonces eso ya ustedes, ese trabajo intelectual ya lo habían hecho ya. Por eso que es bueno, ¿no es cierto?, no dejar las cosas para última hora. Ahora, si hicieron la del abogado flojo, ¿no?, ¿para qué voy a hacer el escrito de observación en la prueba? Claro, ahora va a tener recién que venir a hacer el análisis de la prueba en su escrito de apelación. Pero en eso consiste. Entonces, su apelación, después en la fundamentación de la apelación, ¿no es cierto?, 2 puntos. 1, su señoría erró al fallar tal cosa. Estoy diciéndolo bien simplemente, pues, usted usa sus propias palabras. 2, está demostrado que la prueba rendía tanto de tanto y tanto, y ahí analizan la documental, todo de las dos partes. La testimonial, si es que hay, la confesional, si es que hay, el informe de perito, si es que hay, y la inspección ocular, si es que hay, aparece acreditado tal o tales hechos. 3, en consecuencia, su señoría debió haber, en vez de rechazado la demanda, haber acogido íntegramente la demanda. Yo estoy poniendo 1, 2, 3, normalmente los razonamientos son más, o a veces son 3 también. Estamos hablando de un juicio ordinario, normalmente son más los razonamientos. ¿Se da cuenta? Y después, el derecho. Estando probados los hechos, la legislación acoge mi petición, acogiendo la acción que se deduje, ¿no es cierto?, que es la que correspondía, debido a que tal cosa, ¿no es cierto? Y en la explicación del derecho relacionada con los hechos, que son los que están en la demanda, ¿no es cierto?, ustedes pueden acompañar jurisprudencia, doctrina, lo que quieran. Lo que quieran. Por tanto, si lo asocian en mérito de lo expuesto y artículos tanto y tanto, básicamente el artículo 189, tener por interpuesta apelación dentro de plazo en contra de la sentencia definitiva de fecha tanto, escrita a fojas tanto, que resolvió tal cosa, ¿no es cierto?, punto y coma, revocarla, coma, y en su lugar declarar, y ahí viene la petición concreta. Es decir, lo contrario de lo que dice el juez en su fallo, que es lo que ustedes están apelando. Si el juez negó lugar a la demanda, entonces cuando ustedes dicen revocarla, coma, y en consecuencia acceder a la demanda, ¿cierto?, por el demandante, y condenarlo a lo que ustedes estaban pidiendo en su demanda, o solamente a si se trata solo de la indemnización de perjuicio. Eso ya lo había explicado
la vez anterior, no sé si está en el escrito, en la grabación anterior, que es la que le vamos a pasar el martes. Así que se los repito, lo van a tener 2 veces. Clarito, ¿no es cierto? Permiso, voy a prender la luz. Entonces ahí tenemos nuestra apelación de la sentencia definitiva. Y señalé cuáles eran los escritos que debemos ustedes remitirme a mí. Bien. Entonces ahora les voy a dar algunas explicaciones que son de lo que no pudieron ver. Si hubieran debido ir a la corte a escuchar alegato. A escuchar alegato. Aquí tengo el código, siempre hay que tener el código porque uno, aunque se sepa los artículos de memoria a veces, si uno cree que se lo sabe de memoria, igual hay que ver porque se puede equivocar, pues la memoria es traicionera a veces. Presentamos nuestra apelación, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué hacemos? Presentamos la apelación y ¿qué hacemos? Nos vamos para la casa, nos vamos de vacaciones, bueno, ahora no podemos ir a ninguna parte, pero ¿qué hacemos? Entonces, la apelación de la sentencia definitiva se concede en ambos efectos, devolutivo y suspensivo. Devolutivo y suspensivo, que es la regla general. La ley señala algunos casos pocos en que se concede la apelación solo en el efecto devolutivo. Y después dice la ley que si no se dice nada, quiere decir que se conceden ambos efectos. Bien. Entonces, vamos a tener que solicitar que los antecedentes se remitan a la Corte. Porque la apelación es un recurso ordinario, ¿no es cierto?, que se presenta ante el tribunal que dictó la resolución, en este caso que dictó la sentencia definitiva de primer grado, de primera instancia. Pero el que tiene que conocer de esa apelación no es el juez que recibió la apelación, es el tribunal de segundo grado, la Corte de Apelaciones de Arica, en este caso. Entonces ustedes tienen que lograr que la causa, incluida su apelación, llegue a la Corte de Apelaciones. Llegue a la Corte de Apelaciones. Bien. Entonces, como se trata de la apelación de la sentencia definitiva, y como se la van a conceder en ambos efectos, ustedes tienen que estar preocupados de que se la manden y estar atentos para ver cuándo se la mandan. Porque, bueno, he hecho otros comentarios otras veces y no voy a hacer otro más, pero se ven cosas raras a veces en los tribunales. ¿Qué cosas raras? Que ustedes preguntan y se mandó la causa. No, todavía no se manda. Y mandan otro día y la causa, oye, pero todavía no.
Y resulta que después dejaron un par de días, no voy a ir en los días que siguen porque justo se mandó la causa. Y cuando preguntó este abogado, justo se había mandado el día anterior, se me olvidó decirle. Entonces, ¿qué consejo les doy yo? ¿Mm? Que pregunten un par de veces en el tribunal de primera instancia donde dedujeron la apelación. ¿Mm? Y después ya se vayan directamente a la corte a ver el libro de ingreso de causa de la que corresponde. Porque ahí tiene que aparecer el día en que se certificó que llegó la causa a la corte. O sea que ustedes si tienen que ir, no sé cuántos días tendrán que ir, pero si tienen que ir ya vayan directamente a la corte y me presten el libro de ingreso civil, por favor, de las causas ordinarias. Ahí está, contenciosa, ahí está, señor tanto. Y ahí ustedes van viendo. Punto. ¿Por qué? Porque desde el momento en que se certifica que el expediente ingresó al tribunal de segunda instancia, le empieza a correr a usted el plazo de 5 días hábiles para hacerse parte en la corte. Entonces ahí ustedes tienen sus 5 días hábiles, que esto, como todos los plazos se cuentan a contar del día siguiente, ¿no es cierto? Si ingresó un día miércoles, se empieza a contar del día siguiente hábil, el jueves, los 5 días. 5 días hábiles que expiran a la medianoche del plazo, bla, 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 bla. Así es la historia. Y entonces, una vez que ustedes tienen certificado cuándo ingresó la causa, entonces ustedes ahí tienen que presentar su escrito de haciéndose parte, ¿no es cierto?, dentro del plazo de 5 días hábiles. Dentro de él. Pueden presentarlo el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto. A las 23:59 minutos. Porque si ya lo presentan a las 23:60 ya se le pasó la hora. Ya pasaron las 12. Y ese trámite es importante. Ese trámite es importante. Acá hace años ya que el procedimiento sigue siendo el mismo, pero se han hecho algún tipo de modificación. Antes, creo que esto ya se lo he comentado, antes, ¿cómo se llama? No era necesario que la apelación fuera fundada en el mismo escrito de apelación. ¿Por qué? Porque existía en segunda instancia un trámite que se denominaba de expresión de agravios. Y en esa expresión de agravio debía ir la fundamentación en los hechos y en el derecho. Es decir, es lo mismo, pero se cambió de trámite. Se cambió. Claro, para evitar, ¿no es cierto?, pérdidas de tiempo a los ilustrísimos ministros, que siempre están bien ocupados. Porque si el juez ve que no tiene fundamentación de hecho ni de derecho, no tiene peticiones, simplemente declara la apelación inadmisible, entonces no alcanza ni a llegar a la corte. Y una causa menos que se va a ver en la corte. Ni siquiera se va a ver. Así que hay trámites. Los abogados tenemos que tener todos el derecho procesal, básicamente 99%, si no es 100%, ley, la ley. Nada más. Así que aquí no vienen esos inventos, que mire, que yo, que aquí, que allá. No, la ley. Entonces, es bien poco lo que hay que discutir muchas veces. Por eso que yo les insisto, por ejemplo, en que ustedes lleguen siempre a la hora, no anden atrasados. Porque se vence un plazo y ocurre ¿qué cosa? Cuando se vence un plazo. ¿Precluye el derecho? ¿Algo como eso? Precluye, ¿no es cierto? Ya. O sea, se quedó usted sin poder realizar el trámite procesal al que tenía derecho. Precluyó. Precluyó. Bien. Así que ahí entonces
tenemos que nuestra causa nos hicimos parte en segunda instancia y ya tenemos que esperar una serie de actuaciones, ¿cómo se llama?, para que se ponga la causa en tabla. Esta es una actuación que incluso, o mejor, de la cual incluso queda constancia en el expediente. El relator coloca en el expediente que la causa se encuentra en estado para su vista. ¿Por qué? Porque puede que haya prueba en segunda instancia, o puede que la Corte de oficio haya ordenado una medida para mejor resolver, cosa que puede hacerla antes o después de la vista de la causa, la Corte. Así que hay que cumplir ciertos trámites. Incluso el orden que tienen que seguir las causas dentro de la Corte. Incluso eso. Y si ustedes con su apelación quedaron en el lugar 17 y las sentencias definitivas, ¿no es cierto?, de este tipo se están viendo, las apelaciones, se están viendo los días viernes, como era en mi época, tienen que ir a ver si está puesta para los viernes. Porque tiene que seguir el orden, ¿no es cierto?, que hay en la Corte. Por el orden de ingreso. Así que hay una serie de trámites. Entonces, en segunda instancia también se puede rendir prueba. Claro, la prueba en segunda instancia es excepcional. Es la regla contraria. La prueba en segunda instancia es excepcional. Un artículo por ahí lo dice. El 207. En segunda instancia, salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 310 y en los artículos 348 y 385, no se admitirá prueba alguna. Es decir, el 310 se refiere a las excepciones, estas mixtas que se llaman, de prescripción, cosa juzgada, transacción y pago efectivo de la deuda, que se pueden formular en segunda instancia y se tramitan como incidente. Por ejemplo, ustedes alegan ahí en segunda instancia la prescripción, o la cosa juzgada, o la transacción, o el pago efectivo de la deuda. A lo mejor hubo una transacción después de la apelación, o a lo mejor hubo antes de la apelación una transacción y no figuraba la transacción. La parte que tiene el comprobante de la transacción no lo acompañó, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ahí se puede rendir prueba respecto a la transacción o de cualquiera de estas excepciones mixtas, porque la ley así lo dice, que se admite prueba como dentro del procedimiento de los incidentes. O también en el caso del artículo 348, los instrumentos podrán presentarse en cualquier estado del juicio y hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia hasta la vista de la causa en segunda instancia. La agregación de los que se presentaren en segunda instancia no suspenderá en ningún caso la vista de la causa
pero el tribunal no podrá fallarla sino después de vencido el término de la citación cuando haya lugar a ella. O sea, si se acompaña un documento, hay que esperar, ¿no es cierto?, hasta vencido el término de la citación cuando haya lugar a ella. Es decir, tenemos otra posibilidad, ¿no es cierto?, de la agregación de un documento en segunda instancia. También hay que esperar un plazo. O, por último, el caso de los 385, que es el caso de la confesión en juicio. Si la Corte admite que se rinde esa prueba, hay que rendirla. Y si está pendiente la confesión en juicio, bueno, hay que esperar que se rinda la confesión para poder proceder a la vista de la causa. ¿Cuántas veces me tocó a través de los años, ¿no es cierto?, o yo rendir una confesión en juicio, digamos mi parte, o la contraria, y se suspendía la vista de la causa. Entonces, la regla general en materia de apelación en segunda instancia es que no hay prueba alguna, salvo esto que acabamos, ¿no es cierto?, de ver, de los artículos que acabamos de ver. Bien, entonces, si es que se rindió algún tipo de prueba de esa, ¿no es cierto?, lo relacionado con los documentos, o con la confesión, o si había alguna de esas excepciones mixtas que se opuso en segunda instancia, entonces hay que esperar para la vista de la causa. Pero fíjense ustedes que lo dice clarito el legislador en el 207, en segunda instancia, salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo tanto, lo que les acabo de leer, de las pruebas que se pueden rendir, coma, no se admitirá prueba alguna, pero hay algunas, al menos 3, que son las que comentamos. Y además agrega el inciso segundo, no obstante, sin perjuicio de las demás facultades concedidas por el artículo 159, el tribunal podrá, como medida para mejor resolver, disponer la recepción de prueba testimonial sobre hechos que no figuren en la prueba rendida en auto. Siempre. O sea que también se puede rendir prueba testimonial, sin que se cumplan ciertas exigencias que la Corte considera pertinentes. Entonces, parece que la regla general tiene tantas excepciones, que en realidad se puede rendir prueba. Claro, porque se rinde la prueba testimonial como medida para mejor resolver, pero en realidad la tienen que llevar ¿cómo se llama? Las partes tienen que llevar los testigos. Entonces ya la medida para mejor resolver también va a depender de la parte. O sea, la decretará el tribunal, pero también el que tiene que rendirle la parte. También me tocó varias veces de ese tipo de cosas. Bueno, todo esto ustedes lo van a ver en su momento. En su momento. ¿Y qué me gustaría también comentarles? Que esto va a tener lugar, ¿no es cierto?, o tenía lugar cuando ustedes tenían que ir al tribunal. La apelación en segunda instancia, ya hablamos lo de la prueba de ocasión, la apelación en segunda instancia, una vez que se produce la vista de la causa, o no se produce, hay 2 formas de conocer de los recursos en segunda instancia, entre ellos de la apelación.
Una es que 199, la apelación de toda resolución que no sea sentencia definitiva se dará en cuenta. O sea, las sentencias definitivas se ven previa vista de la causa. La apelación de la apelación de las otras resoluciones que no son las sentencias definitivas se ven en cuenta. La apelación de la sentencia definitiva se ve previa vista del recurso, es decir, la vista de la causa. Y entonces, en el artículo 201, cuando se revisa, ¿cómo se llaman los antecedentes de la apelación de la sentencia definitiva? El relator tiene que cumplir con la obligación que le ordena el artículo 201, porque ya la causa ya está en la Corte. El 201 le dice, si la apelación se ha interpuesto fuera de plazo, una situación, o respecto de resolución inapelable, otra situación, o no es fundada, otra situación, del 189, o no contiene peticiones concretas, la otra situación del 189, el tribunal correspondiente deberá declararla inadmisible de oficio. De oficio. En esos 4 casos. Por eso que hay que estar atento al famoso certificado cuando llega la causa, ¿no es cierto? Y antes había que hacer la apelación fundada y con peticiones concretas, ¿no es cierto? Ya. Y si el apelante, el mismo 201, si el apelante no comparece dentro de plazo, deberá declarar su deserción previa certificación que el secretario deberá efectuar de oficio. O sea, si ustedes no se hacen parte, se declara desierto el recurso. Se declara desierto. Así que hay que estar atento, ¿no hay que estar atento? Hay que estar atento. Entonces, lo último que les quería comentar yo dice relación con el alegato. Y acá tenemos que leer el artículo 223 y el 226, que cuando están las cosas normales y estamos escuchando los alegatos de cada uno de los alumnos, que nos demoramos su buena cantidad de clases, porque normalmente tomamos 4 alegatos, 5 máximo, por clase, para que el alumno diga las cosas tranquilamente, se le haga las preguntas que corresponden, etc. Bueno, ahora no se va a poder. ¿Qué es el 223? Permiso. El 223. La vista de la causa se iniciará con la relación, la que se efectuará en presencia de los abogados de las partes que hayan asistido y se hubieran anunciado para alegar. Si uno va a alegar una causa en que uno es parte, hay un libro que se llama libro de alegatos. Entonces ahí el abogado se anota, y anota el número de minutos que va a alegar, porque la ley, ¿no es cierto?, siempre está tratando de complicarle la vida al abogado, de las dos partes. Tiene que anotarse entonces para que la corte no pierda tiempo, ¿no es cierto? Lógico. Antes no había que anotarse el número de minutos porque están señalados los minutos en la ley, pero ahora los tribunales inventaron que había que colocar el número de minutos. Si yo tengo un plazo de hasta 30 minutos, por ejemplo, yo puedo hacer uso del plazo que quiera dentro de los 30 minutos. No, ahora si yo necesito 15, tengo que alegar 15 nomás. Y los ministros están mirándole la hora. Bien. No se permitirá el ingreso a la sala de los abogados una vez comenzada la relación. ¿Qué tal? Lo que les digo, que tienen que andar a tiempo ustedes siempre, no llegar atrasados, no salir de la casa cuando se supone que ya es la hora que van a empezar los alegatos. Dice clarito el 223. Infine, no se permitirá el ingreso a la sala de los abogados una vez comenzada la relación. O sea,
llama, ¿no es cierto?, el oficial de sala, el gendarme, con las palmas, causa número 2 de tabla, tanto con tanto. Y entra toda la gente, los abogados primero y después la gente, si es que hay los que van a presenciar los abogados, los alegatos que son públicos. Entra todo el mundo. Se cierra la puerta. Se acabó. No, es que fíjese que yo, la micro, tal cosa, o el auto que tengo, ¿cómo se llama? Es un Ferrari, pero le falló la batería esta vez, fíjese que lo compré reacondicionado y no tenía idea. No, se cerró la puerta nomás. Los ministros podrán durante la relación formular preguntas o hacer observaciones al relator, las que en caso alguno podrán ser consideradas como causales de inhabilidad. Claro. Una vez que ingresan todos, ¿no es cierto? Ingresan los ministros, los abogados se paran, todo el mundo se para, se sientan los ministros, todo el mundo se sienta. En el fondo igual que en las películas. La única diferencia es que cuando uno ve las películas norteamericanas dicen preside el honorable tanto. Normalmente es un tribunal unipersonal, lo que uno ve. Aquí es un tribunal colegiado. Y no deberían decir preside el honorable, sino que preside su señoría ilustrísima, acá en Chile. Bien, entonces, el primero, ¿no es cierto? Lo primero que se dice por uno de los ministros, al relator, que está sentado a la mano derecha de los ministros, en un pupitre especial del relator, le dicen los ministros, puede iniciar la relación, señor relator. Y entonces ahí el relator inicia la relación, que en el fondo significa, en palabras más sencillas, ¿no es cierto?, cuenta el cuento. Es decir, dice de todo lo que se trata, la apelación de la sentencia definitiva, y empieza, ¿no es cierto?, se supone que conoce todo el expediente, tiene todo marcado, tiene los separadores ahí, etcétera, 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 por si hubo antes alguna nulidad procesal, etcétera, etcétera. Lo primero que le preguntan, ¿hay alguna nulidad procesal? No hay nulidad procesal, ya, porque aquí vamos a estar viendo, ¿no es cierto? Y si es que hay alguna causal de nulidad procesal, la idea es que el mismo relator se la diga a la Corte, y para que la resuelvan ahí inmediatamente. Entonces el relator le dice a los ministros, señores ministros, me parece que tanto y tanto habría una nulidad procesal, porque, y explica. Los ministros dicen, no, en realidad no es causal de nulidad procesal, así que veamos la causa. Ya. Y entonces ahí el relator cuenta el cuento. Sucintamente, porque si va a contar todo letra por letra de lo que dijo el demandante en su demanda, la contestación del demandado, la réplica, la dúplica, todo eso. En el fondo dice las partes más importantes. Incluso los señores ministros, como están siempre apurados, siempre faltos de hora, entonces le preguntan a los abogados muchas veces, ¿necesitan los señores abogados que se complete la relación, qué sé yo? Porque no lo dice la ley esto, pero no sé, siempre hay falta de tiempo. Yo sé todo el trámite, listo. Ahora, si ustedes, por X razón, no conocen todo el proceso, les conviene que el relator diga todo lo que tiene que decir. Entonces ustedes podrían decir, no, yo necesito, sus señorías ilustrísimas, yo necesito que se haga la relación completa. Porque no tengo claro tal cosa. ¿Ven? Entonces ahí seguramente no es muy buena gana. Bueno, el relator haga la relación completa. Y el relator cuenta el cuento. ¿Qué dice el demandante en su demanda? ¿Qué es lo que dice el demandante en su contestación? ¿Qué prueba se rindió? Y va señalando los hechos más importantes. Los hechos más importantes. Entonces dice, concluida la relación, terminó el relator, le contó el cuento a toda la gente que había ahí, ¿no es cierto? Ministro, abogado y público. Concluida la relación, se procederá a escuchar en audiencia pública los alegatos de los abogados que se hubieran anunciado. O sea, el abogado que no llegó a inscribirse no se anunció. Se quedó sin alegato. Alegará primero el abogado del apelante y enseguida el del apelado. Claro, el que presentó la apelación alega primero. Y enseguida alega el apelado, ¿no es cierto? El que no presentó la apelación.
Si son varios los apelantes, hablarán los abogados en el orden en que se hayan interpuesto las apelaciones. Si son varios los apelados, los abogados intervendrán por el orden alfabético de aquellos. A veces son varias las partes, y a veces son varios los abogados. Entonces aquí se usa esa fórmula. Normalmente son dos los abogados, uno por la parte que apela y la otra por la parte del apelado. Normalmente. Pero sobre todo en los juicios criminales a veces son varios los imputados y cada imputado tiene un abogado. Entonces ahí tienen que seguirse los órdenes. Y la Corte normalmente pregunta cuántos son los abogados, entonces el abogado de denuncia hace una lista, qué sé yo, y le va diciendo la Corte a cada abogado cuando algo. O sea, no hay problema, eso son cuestiones de forma. Pero lo dice la ley. Los abogados tendrán derecho a rectificar los errores de hechos que observaren en el alegato de la contraria al término de este, sin que les sea permitido replicar en los concernientes a puntos de derecho, solo los hechos. Entonces el abogado puede hacer rectificación de hechos. Por eso es que es muy conveniente escuchar la relación, porque el relator, como es ser humano, de repente se puede equivocar. Y a lo mejor da un dato del juicio que no es exactamente así. Y si ustedes conocen bien el juicio, entonces después hacen la rectificación de hechos. El señor relator afirmó que enfoca tanto tal cosa, ¿no es cierto?, en circunstancia de que lo que ocurre es tal otra, por ejemplo. Si ustedes están pensando, ¿no es cierto?, no les interesa mucho la causa, no les han pagado, a lo mejor, no sé, están pensando en la inmortalidad del cangrejo, no se van a dar ni cuenta si el relator se equivoca. Hay que estar atento, como en todo. Aquí los que sufren de falta de concentración no corren. La duración de los alegatos de cada abogado se limitará a media hora. El tribunal, a petición del interesado, podrá prorrogar el plazo por el tiempo que estime conveniente. Normalmente el tribunal no amplía ese plazo de media hora que tiene el abogado para alegar la apelación de la sentencia definitiva, sino que al contrario, se lo acorta. Y con cuestiones que no tienen nada que ver con las partes, ni con el derecho que le otorga la ley. Simplemente porque uno de los ministros a lo mejor tiene algún problema, etcétera, etcétera. Y ¿cómo se llama? Y le dice el abogado, ¿podría acortar un poco? Y muchos abogados dicen que bueno, no, para que no se moleste el señor ministro. Pero la ley dice que es media hora. Incluso dice el tribunal, a petición del interesado, puede prorrogar el plazo por el tiempo que estime conveniente. Muy difícil esto, muy difícil. Que lo acorten, sí, eso lo oí muchas veces. Que lo prorroguen, no sé, a lo mejor lo vi alguna vez, pero ¿para qué decir los alegatos que son los posteriores? Los que ya están cerca de la hora de almuerzo. Ojalá lo más cortito que se pueda. Durante los alegatos, el presidente de la sala podrá invitar a los abogados a que extiendan sus consideraciones a cualquier punto de hecho o de derecho comprendido en el proceso, pero esta invitación no optará la libertad del defensor para el desarrollo de su exposición. Claro, a uno le pueden pedir, ¿no es cierto?, que aclare tal cosa, pero uno puede decir, su señoría ilustrísima, eso lo voy a explicar con posterioridad al razonamiento que estoy dando ahora. Claro, porque le cortan el alegato. Sí, los derechos, hay que saberse este artículo porque hay que hacer uso de los derechos que uno tiene. No es que el abogado que está representando al demandante o que está representando al demandado en el tribunal sea menos que el ministro tal o cual. No. Todos los derechos acá están en la ley. Así que está ejerciendo una función legítima. Si se le reconoce el derecho, no tiene por qué recadársela un ministro. Una vez finalizados los alegatos y antes de levantar la audiencia, podrá también pedirles que precisen determinados puntos de hecho o de derecho que considere importantes. Es decir, la Corte le puede solicitar al abogado, invitarlo a que aclare puntos de hecho o de derecho, durante su intervención o una vez que ha terminado su intervención. Lo que no puede la Corte hacer es
retar al abogado o llamarle la atención al abogado o, para qué decir, insultarlo. Cosa que, sin garabatos, a veces me tocó ver cómo se retaba a un abogado. Y eso no es procedente. Los alegatos son, jóvenes, un verdadero examen oral de lo que hacemos acá. Yo he tenido la suerte de alegar plenos en la Suprema. Alegué muchas veces recursos de casación, pero plenos, claro, pocos. Claro, me vine para Arica, así que los plenos son pocos. Así que son complicados los alegatos, sobre todo en la Suprema, sobre todo los recursos de casación, sobre todo las casaciones en el fondo y también en la forma. Claro, porque ahí en vez de ser 3 los ministros son 5 en sala. Y cuando están todos son 21 en los plenos. En los casos en que tuve que alegar, ¿no es cierto?, desafueros de parlamentarios. Bien. Hay abogados que no han ido nunca a la Suprema. Después que recibieron el título se olvidaron que existía la Suprema. O presentan los recursos y le encargan a otro abogado de Santiago que se los alegue. La gracia es hacer la pega completa. Al término de la audiencia, los abogados podrán dejar a disposición del tribunal una minuta de sus alegatos. Claro, la pueden dejar ustedes ahí en el expediente, ¿no es cierto? Porque ustedes le entregan el expediente para que ustedes aleguen, por si quiere ver alguna foja, ahí puede dejar su minuta de alegato. Ustedes dicen, ad effectum videndi, para que lo vean, dejo la minuta de alegato. Muchas gracias, abogado. Si la miran o no la miran, ese es otro cuento, pero a lo mejor interesa. Como fui abogado integrante varios años, muchas veces la minuta era interesante, para seguir el orden de los razonamientos. El relator dará cuenta a la sala de los abogados que hubieran solicitado alegato o se hubiesen anunciado para alegar y no concurrieren a la audiencia respectiva para oír la relación ni hacer el alegato. El presidente de la sala oirá al interesado y si encontrare mérito para sancionarlo le aplicará una multa no inferior. Claro, el caso de los abogados que se anotan en el libro de alegato, pero que cuando los llaman no ingresan. Entonces después tiene que explicar por qué no ingresó el abogado. ¿Cómo se llama? No sé, pues a lo mejor lo llamaron por teléfono, tuvo un problema en la casa con su señora, con alguno de sus hijos, algo justificado, para que no lo sancionen. Si no, si la explicación no es muy buena, lo sancionan. ¿Con qué? Le aplicará una multa no inferior a 1 ni superior a 5 unidades tributarias mensuales, la que se duplicará en caso de reiteración. Y el sancionado no podrá alegar ante esa misma corte mientras no certifique el secretario de ella en el expediente que se ha pagado la multa impuesta. Si lo condenan a 5 unidades tributarias mensuales, no es menor, porque son 4 por 5, 20, son más de 200.000 pesos, por no haberse presentado a alegar. Ahora, si la Corte por X razón, ¿no es cierto?, no ve la causa, bueno, ahí no hay problema, ahí no hay ninguna sanción. Los abogados son los únicos que responden siempre, nadie más. Y por último, es importante que ustedes tengan en cuenta esto, que demuestra la importancia de la oralidad, de saber expresarse. Y aquí es donde viene esa parte que a lo mejor los profesionales de otras escuelas no lo necesitan tanto como nosotros, que es saber expresarse, conocer el idioma castellano. El artículo 226 dice: se prohíbe presentar en la vista de la causa defensas escritas. Y el inciso segundo, se prohíbe igualmente leer en dicho acto tales defensas. O sea, usted no puede llegar a la corte a leer su alegato. Porque, o si no, la corte le va a decir, abogado está leyendo. Y si lee de nuevo, le van a decir, terminado su alegato, abogado. Hasta aquí llegamos. Eso lo decimos también yo cuando se reciben los alegatos y cuando están las cosas normales. Yo le decía lo mismo a los alumnos que se ponían a leer el alegato.
Se lo decía de nuevo. Y le decía después, por tercera vez, la próxima vamos a parar el alegato. Claro, las cortes son más drásticas, ¿no es cierto? Bien, queridos alumnos, cuídense y nos vemos en la próxima clase.